Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestro programa Empresas que nos unen. Hoy arrancamos con un tema bastante especial y es la ley que sancionó el Gobierno Nacional del Habeas Data. Para eso estamos muy bien acompañados. Tenemos aquí a Óscar Rodríguez, secretario general de FENALCO. Óscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y Paula, qué bueno que vamos a hacer esta pedagogía. Arranquemos entonces. Por supuesto, muy buenos días. ¿Qué es esto del Habeas Data? Es una ley que estaba esperando el pueblo colombiano, las empresas, el sector financiero, el comercio, que finalmente es la ley que va a regular el actuar de todas las personas que tienen que ver, que se relacionan con la administración de bases de datos. Es decir, titulares de información, fuentes de información, usuarios de la información y, muy importante, los operadores dentro de los cuales nos contamos nosotros, FENALCO, que tiene una gran central de información que se llama Procrédito. Hablemos de eso, de Procrédito, y es quiénes se benefician de esta disposición legal. ¿Qué pasa entonces con la lista que hay en Procrédito de las personas que estaban morosas antes? Paola, el beneficio fundamental que trae la ley, que se reconoce como una amnistía, que los medios de comunicación hablaron bastante de este tema en los últimos meses, básicamente es que si una persona se puso al día en las obligaciones que tenía pendientes de pago y estuvo en primer lugar en las bases de datos, en las centrales de información, un año reportado con una información negativa, con un registro negativo, esa persona tiene derecho a que si estuvo un año se retire ese registro negativo de las centrales de información. Ahora bien, la persona que pagó y no ha estado el año, habrá que esperar los meses que le estén faltando para cumplir el año y terminado ese año con el registro negativo, también su información va a ser retirada de las centrales de información. Y en tercer lugar, las personas que paguen las obligaciones en el término de 6 meses posteriores a la vigencia de la ley, que lo estamos contando a partir del 6 de enero, esas personas van a estar en las centrales de información con el registro negativo un año y no 4 años, que es el término de caducidad general que plantea la ley. Esa era la diferencia con la anterior sanción. Digamos que con esta ley ya hay un beneficio de 4 años, se pasa a un año en cierta manera. Esa es como la diferencia, o incluso 6 meses, lo que mencionaba ahorita. De manera temporal va a ser ese beneficio, Paola, porque vuelvo y repito, esa condición de que paguen sus obligaciones y entonces van a estar un año. Ahora, más adelante, cuando ya hayan pasado los 6 años iniciales de la ley, una persona que paga una obligación o que paga una cuota pendiente que tenía, esa persona, en términos de la ley, lo que se reconoce técnicamente con el nombre de caducidad del dato, el registro negativo va a permanecer durante 4 años. Agregándole una cosa fundamental, Paola, y es que la información positiva va a permanecer de esa misma persona y del resto de las personas de manera indefinida en las centrales de información. La ley exige que las centrales de información, las bases de datos, contemos y tengamos información tanto positiva como negativa, es decir, completo el historial crediticio tuyo y mío. Quien va a hacer entonces el pago va a tener esa amnistía contemplada en la ley y es, usted hace el pago, entonces ya va a tener como el periodo contemplado para mantenerse en esa base de datos, ya sea negativo o positivo en este caso. Claro que sí. Bueno, ¿se tienen cálculos de cuántas personas se encuentran en estas bases de datos? Por ejemplo, en el caso de ustedes, en Procrédito. Específicamente puedo hablar de los registros nuestros en el área metropolitana, Antioquia en general. Hoy que Procrédito es una central de información local, pero que aspira en muy poco tiempo a ser una central de información de carácter nacional, tenemos 1,5 millones de registros y en concreto tenemos 800.000 ciudadanos con registros de mora en el pago de las obligaciones con el comercio. Le deben al comercio organizado algo así de 230.000 millones de pesos. Esa es la cifra local. A nivel nacional tenemos un reporte del gremio bancario, estima entonces que ascienden a 4.800.000 los colombianos morosos que están en este momento en esas bases de datos y que podrían verse beneficiados si se ponen al día, ¿cierto? Por supuesto. ¿En qué beneficia esta ley? ¿Usted cree que esta ley realmente sí va a ayudar en este caso al comercio y a las personas que de alguna manera no podían acceder a esos créditos por tener esa historial negativo? Nosotros creemos que sí, Paola, y la comunidad en general va a ver que eso sí va a funcionar de esa manera, porque la Corte Constitucional incluso que tenía la imponderable tarea de darle el sello de constitucionalidad a la ley, que ya se lo dio desde el 15 de diciembre, la misma Corte Constitucional entiende que la economía colombiana, el sistema financiero, el comercio organizado, en general las empresas tienen que contar con información. Y lo que hacemos en las centrales de información es precisamente administrar información de las personas, vuelvo y repito, información positiva e información negativa, que va a ser absolutamente útil
para que haya una real democratización del crédito y en consecuencia tú, yo, cualquier persona, cualquier ciudadano, con base en esa información, en los establecimientos a los cuales nos acerquemos, sean ellos de crédito financiero o cualquier otro tipo de crédito como los que otorga el comercio, van a contar con la información y nos van a poder dar créditos absolutamente seguros. Entonces, quienes manejan esas bases de datos, en este caso ustedes como Procrédito, tuvieron un buen trabajo, ¿no?, para este comienzo de año. ¿Cuáles son esas modificaciones o cambios que deben hacer en esas bases de datos? Paola, eso es una excelente pregunta porque nosotros nos venimos preparando hace muchísimo rato, particularmente al interior de la Federación ya llevamos más de 2 años con ese proyecto, porque hay que hacerle inyección tecnológica, hay que ponerle recursos adicionales desde el punto de vista del dinero y nos estamos preparando en todo el sentido de la palabra para cumplir los términos de la ley. La ley es bastante exigente en la medida que la ley dice que hay que tener manuales de operatividad de las centrales de información, hay que tener oficinas específicas para atender las solicitudes de consultas, quejas y reclamos y en ese sentido la Federación tiene una experiencia bien importante por crédito, pero nos hemos venido acomodando y nos estamos ajustando íntegramente a los parámetros que nos enseña la ley. Bueno, ya para finalizar, pues esos proyectos que tienen en 2009, sabemos que este es uno de sus grandes proyectos de envergadura porque tienen la inyección tecnológica que usted lo mencionaba, pero ¿hay algo más que nos quiera contar de lo que va a pasar en este año? Yo quisiera contar que vamos a tener un periodo de tiempo en el cual nos vamos a familiarizar todos, ciudadanos, titulares de la información, administradores, nosotros, las fuentes de información y los usuarios de esa información. Entonces todos tenemos mucho que aprender de la ley, nosotros al interior de FENALCO nos mantenemos haciendo pedagogía, no solamente con los empresarios afiliados a la Federación, los usuarios también, y por eso en la página electrónica nuestra, www.fenalcoantioquia.com, en esa página electrónica hemos dispuesto todos los antecedentes de la ley y ahora la ley misma, que es relativamente muy corta, es muy sencilla, tiene 22 artículos, la verdad es que cualquier ciudadano la puede leer y es fácil de entender. Esa invitación yo hago y eso es lo que vamos a hacer en estas primeras de cambio, es a compasarnos todos a lo que es la regulación que en extenso tiene la ley de Ave Data. ¿El ciudadano común y corriente también a través de la web puede acceder a información o cómo, digamos, puede saber si está reportado, si ya pagó y aún no lo han sacado de esa base de datos? En un primer momento nosotros no estamos en capacidad de que el ciudadano acceda directamente a través de medios electrónicos, pero además es que eso tiene un elemento importante también, Paola, porque no es conveniente que tu información la vaya teniendo cualquier persona y perfectamente podría ser que alguien se acerque a consultar tu información, de tal suerte que en principio nosotros exigimos que la consulta se haga de manera personal y por parte del titular de la información, obviamente para que haya un principio muy importante de la ley, reserva de que tu información la manejes tú y solamente tú y no otra persona. ¿Y se acerca en este caso a las oficinas de FENALCO? Se acerca directamente a las oficinas de FENALCO en el centro de Medellín. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado, contarnos pues esta información y hacer un poquito de pedagogía sobre lo que vamos a ver. Igualmente invitarlos a la página web de FENALCO para que allí puedan obtener información más detallada de esta nueva ley que ha sido sancionada y que podría beneficiar a muchísimos morosos que están en esas listas del país. Paola, de nuevo mil gracias en nombre mío y en nombre de la Federación, muy amable. Óscar Rodríguez, secretario general de FENALCO, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.